bien, pues pasamos a la siguiente moción que también presenta el Grupo Municipal Morales Zarzal en Común respecto a los derechos de los empleados públicos con motivo a la negativa de reducción de jornada pactada en fiestas patronales. Tiene la palabra Morales Zarzal en Común. Moción por el respeto a los derechos de los funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Moralzarzal. Los y las trabajadoras del Ayuntamiento de Moralzarzal tienen un convenio firmado que regula las relaciones laborales en el Ayuntamiento. El artículo 13 de dicho convenio indica que durante el periodo de vigencia del acuerdo o convenio y durante la semana de las fiestas patronales se reducirá la jornada de trabajo 2 horas diarias. Los servicios donde no sean posibles las libranzas anteriores se compensará a los trabajadores con días libres. La reducción será proporcional a la anteriormente establecida en el caso de que la relación funcionaria laboral lo sea a tiempo parcial. Esto que he leído es textual del pacto. Seguimos. El convenio indica que habrá una reducción de jornada durante la semana de fiestas y no por el desarrollo de las actividades de las fiestas. Pero es que, además, el programa, eso sí, repartido y publicitado en todas las casas del municipio, no indica que no haya fiestas, sino que las fiestas no serán como las que tenemos por costumbre. Como dice textualmente el texto repartido por el equipo de gobierno en todas las casas y de vecinos y vecinas de Moralzarzal, tal y como las conocemos. Dicho programa refleja un gran número de actividades que se han desarrollado gracias, fundamentalmente, al buen hacer de los trabajadores y trabajadoras municipales. El alcalde ha dicho a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Moralzarzal que no hay fiestas locales para la reducción de jornada que les corresponde, según el citado artículo 13 del acuerdo local, para el personal funcionario y laboral. Pero para no haber fiestas locales tenemos programa de actividades para la semana del 17 al 26 de septiembre con saludo del alcalde. Programa de actividades para la semana del 17 al 26 de septiembre con saludo del cura. Festival taurino en la misma semana de todos los años, incluido en el programa. Programa con felicitaciones de las fiestas de numerosos anunciantes. Anuncio de fiestas, pero no como las conocíamos todos los años. Una vez más nos encontramos ante las ya acostumbradas decisiones de no respetar la negociación colectiva ni los acuerdos firmados. Nos tememos que, con toda probabilidad, esta situación llegará a los tribunales y nos tocará pagar costas, minutas, intereses, retrasos y principal a los vecinos y vecinas de Moralzarzal, que lo que desean es que se cumplan los acuerdos y marcos de regulación firmados y legítimos. Pero el equipo de gobierno seguirá tirando con pólvora del rey. Para eso estamos los que ya pagamos derroches y fiestas judiciales. No nos cansamos de ver cómo cambian las visiones de algunos dependiendo si están sentados en la mesa de negociación en la parte de la patronal o en la parte de la representación laboral. Algunos y algunas, no obstante, mantenemos la coherencia y exigimos lo mismo sin que nos cambie el sillón o el sueldo percibido. Funcionariado y personal laboral han dado de sí todo lo que pedían las circunstancias estos últimos meses de pandemia e inclemencias meteorológicas, filementa, diversas danas, etc. Y creemos que el Ayuntamiento debe cumplir obligatoriamente los acuerdos sin escamotear los derechos merecidos, más aún si cabe en estos últimos meses. Por todo lo anterior, solicitamos esta moción que recoja el siguiente acuerdo. Solicitamos el cumplimiento de los acuerdos entre el personal del Ayuntamiento y el equipo de Gobierno de forma que se les respeten los derechos que tienen según el acuerdo convenio local con personal funcionario y personal laboral de enero de 2010 y que se les respete la reducción de jornada que se les ha escamoteado y se merecen. Y segundo, solicitamos la necesidad, cada vez más acuciante, y como ya he dicho en el debate de la anterior moción, de un pacto local de todos los grupos municipales por el respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento y la negociación colectiva. ¿Vecinos por Moralzarzal participa? Estaba fijándome iba a empezar la defensa, pero es que a veces cuando la vuelvo a oír, a veces me sorprende, ¿no?, que cada vez se pida tanto respeto y a veces incluso se entre en la vida personal del grupo, ¿no?, y de las personas que conformamos este equipo de gobierno. Creo que es una falta de respeto, de verdad, traer este tipo de afirmaciones en una moción, ¿eh? Una cosa es el tema que tratamos y otra cosa es las acusaciones incluso personales, ¿no?, haciendo alusión a nuestras vidas. Voy a ir directamente primero a un acuerdo. ¿No? Vamos a votar, por supuesto, en contra. Vamos a debatir sobre si ha habido o no ha habido fiestas, que para mí es una discusión bastante inútil, pero desde luego aquí nadie nunca ha incumplido ningún pacto contra los trabajadores. Se ha convertido en una muletilla, vuelvo a decir, estamos en volvemos a lo mismo que he planteado antes.
no es el ámbito, no ha llegado ninguna. Los representantes de los trabajadores solamente preguntaron a este equipo de gobierno qué iba a ocurrir en los días de la semana marcada en septiembre, se les contestó y no ha habido ninguna reclamación por parte de la Junta de Personal. Está bien que Moralzarzal en Común traiga este debate público de los vecinos y vecinas de Moralzarzal, que seguramente en este momento no saben dónde estamos, si en un pleno municipal o en una mesa de negociación. Pero dicho esto, voy a leer, por seguir debatiendo hoy sobre el bien y el mal, voy a leer lo que dice el pacto y voy a defender lo que entendemos desde este equipo de gobierno y que ha hecho que esta toma de decisiones sea la que ha sido y no otra. Dice el pacto: durante la semana de las fiestas patronales se reducirá la jornada de trabajo 2 horas diarias. Entiendo que el espíritu del pacto convenio será que los propios trabajadores disfruten de las fiestas patronales. Además, se hacía coincidir la entrada, ¿no?, con la posibilidad de asistir a los encierros o entrar más tarde si se ha salido de fiesta por la noche o poder ir al aperitivo de la calle de la Huerta. Entiendo que esto es la reducción que se propone en la semana de fiestas, ¿no?, desde el pacto convenio. Dicho esto, fiestas. Yo no sé, entiendo que a lo mejor Moralzarzal en Común, que suele hacer encuestas y asambleas abiertas, a lo mejor ha pasado por ahí a preguntar a los vecinos. Pero fiestas. Yo no he ido a ningún pregón, no ha habido procesión, no ha habido encierros, no ha habido toros. Va a haber una feria taurina fuera, por cierto, de las fechas previstas, pues las fechas previstas de la fiesta taurina suelen ser cuando hay encierros, que son en los días de fiesta. No, va a haber una feria taurina esta semana, a partir de mañana viernes, fuera de los días de fiesta. Ni siquiera ha habido unos días de fiestas de jueves a domingo, sino que ha habido actividades culturales, deportivas y juveniles, que es el acuerdo en el que se llegó en la mancomunidad, en la asociación ADESGAM de todos los municipios, de hacer intensivos algunas actividades durante una semana previa y una semana más o menos posterior para no centrar en esos días y evitar posibles botellones y disrupciones que estaban dando en otros municipios. Ni siquiera un acuerdo de este municipio. Sigo. No ha habido, yo por lo menos no he ido a aperitivos, no se han cortado ninguna calle, no se ha cortado la calle de la iglesia con el mercadillo habitual, no se ha cortado la calle de la Huerta, no se ha cortado la Plaza de la Constitución con una carpa, no ha habido orquestas, no ha habido ferial, no ha habido ni siquiera las actividades habituales que organizaban los partidos políticos. Yo no he visto programa de fiestas de Moralzarzal en Común, no he visto el DJ por la noche, no, o sea, de verdad, creo que si preguntamos a los vecinos y vecinas de Moralzarzal si este año ha habido fiestas en el pueblo, está claro que no ha habido fiestas en el pueblo. Lo que ha habido ha sido una intensificación de actividades culturales, deportivas, todas con aforo reducido en entornos cerrados. Nadie ha visto que haya cambiado, no ha habido luces, no ha habido... O sea, es fácil entender que no ha habido fiestas patronales. De hecho, puede gustar más o puede gustar menos los carteles, puede leerse de una manera o de otra, pero si uno mira el cartel, fiestas, está tachado. Puede ser un acierto más del publicista, podría haber puesto una X, pero está tachada la palabra fiestas. Pero es que debajo pone, seguimos con pandemia, por lo que lamentablemente este año tampoco podemos celebrar las fiestas patronales. Esto se repite una y otra vez, durante todo el programa. Saludo del alcalde. El año pasado suspendimos las fiestas patronales y no hubo ningún tipo de celebración. Evidentemente, la situación de pandemia en aquel momento era muy diferente a la actual. En esta ocasión, la prudencia nos obliga a mantener la suspensión de las fiestas y sí añade, tal y como las conocemos. Evidentemente, hacer eventos culturales, deportivos y juveniles no tiene nada que ver con las fiestas patronales. Repito, yo no he ido a la caldereta, pero creo que es que no, o sea, de verdad, ningún vecino y vecina de Moralzarzal sabe si ha habido, o sea, no, todo el mundo diría que no hay fiestas. Si hacemos una encuesta, no ha habido fiestas. De hecho, es curioso, porque los mismos grupos que vienen aquí a defender esto nos criticaban en redes porque no había fiestas patronales. Claro que no ha habido fiestas patronales, porque la realidad es que no ha habido fiestas patronales. El año pasado se suspendieron las fiestas patronales y, por tanto, no hubo ninguna reducción de horario. Este año se han vuelto a suspender las fiestas patronales. Por desgracia nuestra, nos hubiera encantado que tuviéramos reducción todos. Ojalá hubieran podido tener reducción, porque hubiera sido muy buena señal. Pero la realidad es que no estábamos en una situación como para tener fiestas. De hecho, la Junta de Seguridad local se realizó para evitar que hubiera posibles alternativas ciudadanas a las fiestas, para que no hubiera reuniones. No ha habido ningún bando del alcalde diciendo que se podía hacer ruido, no había bando del alcalde que dijera que se podía beber en la calle, no ha habido fiestas patronales. Por eso este equipo de gobierno decide que no ha habido fiestas patronales para todos. Yo me pongo en el lugar, llevamos muchos días discutiendo única y exclusivamente en este pleno sobre los derechos de los trabajadores, que yo de verdad estaría encantada de que tuviéramos reducción. Es más, lo agradecería mucho. Pero también me pongo en el lugar de los vecinos y vecinas que hubieran venido a este ayuntamiento y se hubieran encontrado un cartel allí puesto, cerrado por fiestas. De verdad.
Creo que nos debemos al servicio público, nos debemos al servicio al vecino, y yo me pongo en el otro lugar, además es mi competencia. Atención al vecino. Llego al Ayuntamiento de Mora del Zarzal, no hay ni un indicador en el pueblo que haya fiestas, ninguno, ni un banderín, no hay ni una luz, no hay ni una carpa, no hay ni un escenario, no hay nada, y sin embargo me encuentro el Ayuntamiento cerrado. Yo creo de verdad que es muy difícil explicarlo, por mucho que nos riamos, Iván, por mucho que nos riamos, es muy difícil explicarlo. Y de hecho invito a que hagamos unas preguntas a los vecinos si ha habido fiestas patronales. Lo que sí que ha habido es verdad, un esfuerzo por parte de este equipo de gobierno por intentar que al menos los vecinos y vecinas tuvieran actividades para todas las edades, que pudieran acudir a algunos sitios, que pudieran tener un poco de vida social en estos días de patrones. Pero fíjate, empezaron una semana antes y va a acabar 2 semanas después, ni siquiera en los días clave. ¿Para qué? Para evitar el llamamiento a otros municipios. Podemos ver el programa de fiestas. Ha sido todo bajo cerrado, incluso ha tenido coste las actividades para controlar aforo, ha sido en Casa de la Cultura y en Plaza de Toros. Y va a ser la Feria Taurina a partir de mañana en Plaza de Toros con aforo reducido y con entrada numerada, ¿no? Quiero decir, ¿esto es una fiesta? Pues no sé, pues, para mí no, ni para mí ni para nadie de este equipo de gobierno, pero creo que para ningún vecino y vecina de este pueblo. Ojalá el año que viene tengamos unas fiestas como entendemos que son las fiestas de nuestro pueblo, esta semana grande de que tanto presumimos y que desde luego está muy lejos del programa que este año se ha planteado. Y por supuesto, pues vamos a votar en contra. Partido Popular. Bueno, pues voy a comenzar mi intervención recordando unas palabras al señor alcalde para ver si le suenan de algo y le voy a citar. Vivimos una situación de crisis social, política y sindical sin precedentes desde los años 30. Sin lugar a dudas, se trata de una crisis sistémica que está arrebatando derechos sociales y laborales, camuflada bajo los llamados ciclos económicos capitalistas y a la que no se está haciendo frente de manera adecuada. Voy a continuar, no sé si ya le va sonando de algo, pero voy a continuar sacando frases. Ante la existencia de la mínima prueba de corrupción o de comportamientos contrarios a los principios éticos de nuestra organización, exigencia de medidas contundentes. Creo que ya le va sonando, ¿verdad? Voy a continuar. Seguimos con causas abiertas judiciales, con la esperanza de poder sacar adelante reivindicaciones laborales de afectación directa. Voy a ir terminando, pero voy a continuar un poco leyéndole unas frases que creo que ya le van sonando, ¿verdad? Consideramos necesario el cambio de panorama político como medida de protección para evitar que se sigan desmantelando las conquistas sociales y laborales. Y, por último, donde se establezcan unos mínimos compromisos de protección de los servicios públicos como garantía de equidad social y la recuperación de los derechos robados. No sé si ya le he dado todas las pistas de dónde está sacado eso. Estas palabras, derechos robados, es lo último que he leído. Se la puedo leer entera si quiere. Estas palabras las decía usted en una carta el 6 de noviembre del 2014, ¿verdad? Cuando era todavía secretario general de UGT en el Ayuntamiento de Madrid. Parece mentira que no se acuerde ya de lo que defendía en el 2014. Esta es la doble vara de medir, la doble moral que tienen los partidos de izquierdas. Se le olvida de dónde viene y en lo que se ha convertido. Con esto no nos damos cuenta de que quien gobierna Mora del Zarzal no tiene ni valores, ni principios, ni pilares básicos. De nuevo, voy a nombrarle el refranero español. Se lo he dicho una y otra vez, pleno tras pleno, a todos ustedes, lo sabio que es el refranero español. Y, ¿qué decir? No pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió. Por supuesto, nuestro voto va a ser a favor de esta moción. Porque todo lo que usted defendía en el 2014 en su puesto de trabajo, desde que está gobernando en este municipio, se le ha olvidado. Y lo único que hace es robar, y digo robar, derechos a los trabajadores, que es lo que usted decía en esa carta del 6 de noviembre del 2014. También rogaría de no salir adelante esta moción, que ya que ustedes han considerado que estos no son fiestas, a pesar de decir en los medios de comunicación y en la web, como así se lo ha dicho el partido de Mora del Zarzal Participa, que no eran fiestas como las conocíamos. Y le digo a la portavoz que lea todo, porque cuando el Partido Popular leía solo el membrete, nos decía que leyésemos todo. Pues le voy a leer todo lo que decían ustedes en el mensaje que el Ayuntamiento publicaba en su web.
Efectivamente, ha empezado usted diciendo, seguimos en pandemia, por lo que lamentablemente este año tampoco podemos celebrar las fiestas patronales tal y como las conocemos, pero le continúo diciendo lo que dice. Por eso, hemos preparado una serie de actividades culturales y deportivas con control de aforos y distancia de seguridad. Solo te pedimos una cosa, disfrútalas. ¿El qué disfrutamos? Las fiestas no. Disfrútalas de forma responsable, así ganamos todos. Una vez dicho esto, si es verdad que no son fiestas patronales, como ustedes nos están haciendo ver, que no han sido fiestas patronales, lo único que planteo al equipo de Gobierno es, no sé qué pinta aquí la concejala de festejos, si lleva 2 años sin hacer festejos en el municipio. Quítese su sueldo, porque festejos no ha hecho ninguno. La concejala de festejos o el señor alcalde como máximo responsable. Y por todo lo dicho, nuestro voto va a ser a favor, porque lo único que veo es que se lo están llevando calentito. Ciudadanos. Bueno, volvemos al asunto. Yo creo que efectivamente no ha habido fiestas, patronales en Morazarzal. Ha continuado una agenda cultural que venía dándose desde el verano. Se ha intensificado quizás más en estas semanas, ni siquiera en 3 días o en 4 días, que es lo que duraban las fiestas patronales, sino que se ha alargado en 2 o 3 semanas estos eventos, que realmente son en espacios cerrados, eventos culturales o deportivos en las propias instalaciones deportivas, fuera de lo que es el núcleo urbano, para no generar ninguna expectativa precisamente de fiestas. Creo que no solo no ha habido fiestas, sino que a lo mejor sí ha podido haber quizás una comunicación o el haber hecho el programa de una agenda cultural y deportiva para esos días ha podido llevar a confusión a alguien que no ha sabido interpretarlo de esta manera y sí como fiestas patronales. Como ha dicho la concejala de Vecinos por Morazarzal Participa, no ha habido ningún acto que sea habitual de fiestas, ninguno. Sí ha habido eventos culturales y deportivos que suele haberlos durante todo el año y más en la temporada estival. Por lo tanto, si nos basamos en que ha habido fiestas patronales para llevar a cabo esta moción, pues evidentemente consideramos que fiestas patronales no ha habido en Morazarzal. Por lo tanto, nuestro voto a esta moción va a ser en contra de la moción, y creo que ningún trabajador municipal que durante esos días haya trabajado en cualquiera de estos eventos o de forma extraordinaria va a quedar sin su reconocimiento en todos los sentidos, en este caso. Por lo tanto, creo que bueno, pues que evidentemente los trabajadores de cultura pues han trabajado extraordinariamente durante estos días, y si han tenido que hacer, en su caso y según sus convenios, algún tipo de jornada extraordinaria, pues tendrán sus suplementos, sus reconocimientos, sus bolsas de horas, en fin, todo lo que tienen negociado. No han trabajado extraordinariamente gratis nadie durante los días que hay eventos, pero no ahora, sino en cualquier momento del año. Por lo tanto, insisto en que fiestas patronales no ha existido en Morazarzal durante este año. Por lo tanto, nuestro voto es en contra. Partido Socialista. Qué difícil es debatir cuando unos dicen que ha habido fiestas y otros que no ha habido nada. De verdad, creo que el cinismo de alguien tiene que ser evidente cuando hay dos
posturas totalmente contrapuestas. Y a mí me gustaría empezar, pues, simplemente la vivencia de los eventos o de las fiestas o de los actos culturales. Un sábado por la tarde cualquiera de Molar-Zarzal no se corta la calle Huertas porque hay más gente en las avenidas. Un sábado cualquiera no se corta la calle. El sábado por la tarde del día que deberían ser las fiestas patronales, sí que estuvo el alcalde dice que no, el portavoz socialista estuvo allí y sí que vio atender a 2 patrullas de la Policía Municipal y a Protección Civil haciendo una muy buena intervención, como hizo porque la calle se abriese, porque había gente de más, mucha más gente, y gente haciendo el ocio normal que se hace en las fiestas. A mí me parecía una fiesta, no con toda la gente que hay en la calle Huertas normalmente, pero la gente estaba bebiendo, la gente estaba en la calle y tuvieron que hacer una actuación como estamos acostumbrados, buena, hablando con la gente, dialogando, miembros de Protección Civil, Guardia Civil, que también estaba, porque estaba Guardia Civil, si no había más gente de lo normal. Yo creo, por ejemplo, el sábado por la noche, en la Plaza de Toros, había más gente joven de la que suele haber. ¿Podemos llegar a un acuerdo, Gemma, de que había más gente en las calles que normalmente? Creo que es fácil de decir, si estuviste en las calles, o si el equipo de gobierno estuvo, que hubo más gente en las calles y que se dieron circunstancias que no eran normales de un día normal. La cuenta de Molar-Zarzal por las mañanas, por la mañana del domingo, desde Twitter puso una foto que decía: así nos hemos encontrado la calle y así la hemos puesto. Y se veía la calle Huerta llena de basura. ¿Había llegado sola esa basura? ¿O era de gente que estaba disfrutando en algo parecido a una fiesta? No como las conocemos, pero en algo parecido a una fiesta que habían colapsado la calle y a lo mejor ni siquiera se podía pasar por la mañana con un coche por la calle. No es muy difícil. Si tuviéramos algún complemento de productividad, pues por ejemplo, a lo mejor el equipo de gobierno podía decir que no va a cumplir con el acuerdo con todos los funcionarios con respecto a las fiestas, pero sí premiar a la gente que estuvo haciendo bien su trabajo, simplemente. Y creo que no pierde nadie. No pierde nadie por decir que hubo gente que hizo más trabajo del que hace normalmente. Los que planificaron las actividades de cultura o de deporte. Creo que en un año como este, un acuerdo que además no hace falta presupuesto para cumplir, pues podrían haberlo cumplido muy fácilmente. Y ya no es por el cinismo de decir que ha habido fiestas o no, es porque el personal cuando trabaja pues le gusta sentir que está haciendo algo que tiene que ver con lo que es su trabajo. Y cuando agentes de policía o de Protección Civil, los voluntarios, están en la calle tratando con gente que está bebiendo y que está de ocio y no es lo más fácil posible, pues está bien que alguien les diga que hicieron bien su trabajo. Y eso, en la política, desde la gestión municipal, se hace pues cumpliendo los acuerdos. Nosotros vamos a votar a favor. Vox. Voy a ser breve. Efectivamente, tal y como se dice en la moción, existe un convenio firmado donde se regulan las relaciones laborales en el ayuntamiento, tal y como se describe en el artículo 13, entre otros. Es cierto que las fiestas, aunque no hayan sido como años anteriores a la pandemia, sí que pensamos que han existido. Los niños no han ido al colegio durante un día festivo, ha habido conciertos, concursos y, en general, bastantes actividades. Por todo ello, nosotros pensamos que sí que ha habido fiestas y vamos a votar a favor de esta moción. Gracias. Paim. Sí. Nos vamos a ceñir en lo posible a lo que es la moción que presenta MEC. De primera vamos a decir, por supuesto, que no ha habido fiestas. Ellos lo saben porque tampoco las han celebrado. Porque durante muchos años aquí conocemos que se llama la cebolla roja, creo entender, de muchos años o algo parecido. Bueno, me corrige el portavoz y digo, luego disculpas si no es cebolla roja y es rojos cebolleros, no sé cómo es. Pero no se ha celebrado este año, a lo mejor es porque no había fiestas y a buen criterio se ha suspendido en las celebraciones. También me sorprende el interés por las fiestas cuando, volviendo a las celebraciones que hacían ustedes, siempre eran paralelas
y coincidiendo en los horarios con las actividades que hacía tanto este equipo de gobierno como el anterior como el anterior. Ahí demuestra el interés de las fiestas. Quiero hablar del oportunismo de la moción. Luego en su exposición habla que ha habido programa de actividades con el saludo del alcalde, en el que habla de la suspensión de las fiestas. Habla de un programa de actividades con el saludo del cura, es el señor párroco de la parroquia, perdón, el cura, en el que celebra y dice felices celebraciones, con la prudencia y sabiendo que no eran fiestas. Y me remonto a otros programas de otros años en los que acaba felicitando las fiestas a todos los vecinos y dando el viva que debe ser a la Virgen y a San Miguel Arcángel y viva Monazarzalé. Felices celebraciones. El señor párroco. Habla que el Festival Taurino, esto ya en fin, pero bueno, en la misma semana de todos los años. Enhorabuena, señor portavoz. Lleva usted un montón de años en Monazarzal y se acuerda cuando coincidían las novilladas con la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Todos los años, el día 7 u 8, lo más cercano a la fiesta de la Virgen del Rosario, la novillada. En su día se quitó, se consideraron otras cosas. No hable de todos los años. ¿No es verdad? No es verdad. Los anunciantes del programa, bien, todos los años casi llaman, que me quiero anunciar, sí, por lo de todos los años ponen felices fiestas, no porque 4 o 6, no los he contado, pongan felices fiestas en un anuncio, quiere decir algo. Y sí quería también un poco ahora por lo que se ha hablado, hacer un apunte, aunque lo podía decir en el segundo turno. Se ha hablado por parte de un portavoz aquí, que está claro que ha apoyado su moción, el corte de la calle La Huerta. Corte de la calle La Huerta, por mi conocimiento, porque conozco lo que desconoce, que yo conozco, lo hizo la Guardia Civil cuando vio el problema de gente que había. Si había mucha gente en la cual estuvo el portavoz del Grupo Socialista, a lo mejor es que participó de la quedada por redes para ir a la calle La Huerta. No lo sé, he dicho a lo mejor, por eso. Entonces, cinismo es cinismo de todos. O a lo mejor fuimos para sumar 1 o 4 más para que dijeran, venga, vamos a meter más gente en la calle La Huerta. Pero, en fin, no seamos cínicos, por eso digo. Y no presentemos una moción en la cual habla, y ahora me voy a remitir simplemente al principio de acuerdo, que se ha escamoteado y se lo merece. No ha escamoteado nada. En las fiestas, ojalá haya el año que viene, además lo digo sinceramente y personalmente, porque llevo 2 años aquí y no he podido celebrar ninguna fiesta. Pero cuando llegamos ya estaban organizadas y desde el minuto 1 quise organizarlas. Y este año me ha fastidiado también, de verdad, por desgracia por el COVID, no poder celebrar unas fiestas en condiciones como se merece este pueblo y la gente de este pueblo. Y habla, ya, como chascarrillo, que disparamos siempre con pólvora del rey. Siempre sacando de la pólvora del rey, no por nada. Dejen de al rey en paz, que ustedes son republicanos. Nosotros vamos a votar en contra. Gracias. Concejal no agita Marcia. Sí. A mí me vais a disculpar, pero creo que el tema de la moción no son las fiestas patronales, si han habido o han dejado de haber. Yo lo que he entendido por la moción es que los trabajadores municipales, en un momento del año que coincide con las fiestas patronales, tienen una reducción de jornada de 2 horas. Esto entiendo, y puedo estar equivocada por todo lo que he escuchado, y si es así, disculpadme, pero yo entiendo que esto es como cuando hay una reducción de jornada durante el verano y la gente sale a las 3 de la tarde en vez de a las 5, o cuando… porque todo esto se hace por convenio. Hay trabajadores que no salen todo el verano a las 3 de la tarde, pero el viernes sí, por ejemplo, ¿no?, que es el caso de gente que yo conozco. Los viernes del verano pues salen antes o cosas así. Y esto tiene que ver con la cantidad de horas que están negociadas anuales del trabajador. Entonces, si los trabajadores municipales tienen una cantidad de horas que tienen negociadas y eso incluye o excluye esas 2 horas, 2 horas o 4 o las que sean, no sé si es por días o en varios días, no tengo claro cómo es, pero vamos, son 2 horas al día en unos días, ¿no? Porque si no han habido fiestas patronales, pues no sé, misas, por ejemplo, han habido,
Y a lo mejor hay gente que quiere ir a misa a las 12 del mediodía porque es su pueblo. A lo mejor hay trabajadores pues que no son de Moral Zarzal, no viven aquí, pues que a lo mejor les da un poco más igual. Habrá gente que disfrute de las fiestas y habrá gente que no le interese disfrutar de las fiestas o que efectivamente pues no vive aquí. Yo creo que hablamos mucho a veces y creo que cometemos el error de querer entender y hablamos del espíritu de la regulación con una facilidad que creo que no es conveniente a veces, porque no podemos definir lo que ha querido decir ni el legislador ni el momento en que se hace por convenio esta reducción de jornada, ¿no? Creo que en la exposición de motivos de una ley, entiendo que el pacto un poco aclara este tipo de momentos puntuales, debería definir qué es lo que quiere decir, ¿no? Para no dejar al libre arbitrio de quien lo lea después, el decir, bueno, el espíritu es que la gente quiere ir a tomarse el aperitivo, porque yo entiendo que eso es algo que nosotros no podemos definir. Entonces, a mi entender, esto simplemente es un derecho del trabajador, que tiene y que puede contar con esas 2 horas. Es verdad y entiendo lo que dice la portavoz de vecinos. Creo que habría quedado un poco feo si no hay fiestas patronales, que se cierre el ayuntamiento y no se atienda al vecino. Desde luego que creo que en ese sentido han hecho lo correcto, y es no cerrar el ayuntamiento, pero es que tampoco es necesario. Es decir, si los trabajadores tienen esas 2 horas y se les da un margen para que las puedan coger, no es necesario cerrar el ayuntamiento, se tienen los servicios mínimos y ya está. Así que, entendiéndolo de esta manera y diciendo de nuevo, a lo mejor me he equivocado, porque la discusión aquí ha sido si han habido fiestas o no han habido fiestas, y creo que no tiene que ver con esto, mi voto va a ser a favor de la moción. Concejala Najita Susana. Bueno, pues efectivamente yo lo que iba a decir es que estamos hablando de algo recogido en un convenio, ¿no? Y que cualquier cosa que se modifica de un convenio no se puede modificar de forma unilateral, hay que llevarlo a negociación, ¿no? Como hemos dicho, es materia de negociación. A mí me gustaría saber si estos eventos que se han realizado han tomado... o se han pagado con la partida presupuestaria correspondiente a fiestas patronales, porque es que eso es muy importante. Quiero decir, si no se ha pagado con eso, se ha pagado con cultura o dinero de cultura, dinero de deportes, pero yo este año he visto una diferencia muy sustancial con el año pasado. Y es que el año pasado se hizo una modificación presupuestaria para destinar dinero de fiestas patronales a temas más sociales o que tenían más que ver con paliar los efectos de la pandemia. Este año eso no ha existido, porque la situación que vivimos el año pasado y la que estamos viviendo o la que hemos vivido este año es totalmente diferente. No ha habido esa modificación presupuestaria y, por lo tanto, si el presupuesto ha dotado de fiestas patronales, ha dotado a esos eventos, entiendo que, aunque no es materia, como dice Marcia, no estamos hablando de si hay fiestas patronales o no, sino de lo que se recoge en un convenio y lo que no, y de qué manera podemos anularlo, y nunca es de manera unilateral. Pero, en cualquier caso, si se ha tomado de la partida de presupuesto, o sea, de la partida de presupuesto correspondiente a fiestas patronales, pues es que no hay mucho más que debatir. Muchas gracias. Bueno, mi voto es a favor, perdón, que no lo había emitido. Queda aprobada la moción con 7 votos en contra y 9 votos a favor. Y con 10 votos a favor, perdón. Bueno, Zarzal en Común. Lo primero que quiero responder, y no lo quiero dejar pasar, porque deja entrever como una falta de respeto o algo así, y me parece muy grave lo que quiere dejar entrever el concejal de Paín, y no se lo voy a dejar pasar. Cura, según la RAE, según la RAE, a lo mejor se pone usted a corregir a la RAE, pero espero que no. Cura, en la Iglesia Católica
sacerdote encargado, en virtud del oficio que tiene, del cuidado, instrucción y doctrina espiritual de una feligresía. Definición número 2. Sacerdote católico. En fin, lo digo para que no deje entrever usted cosas que ni son lo que yo quiero decir, ni nada similar. Y cuidado con ese tipo de situaciones, porque, claro, decir como que he querido hacer faltar el respeto a determinada figura que no en absoluto está en mi intención, es como mínimo peligroso. Y eso estaría bien cuidarlo. Me parece muy grave. Seguimos. El día 24 de septiembre, ¿qué fue? ¿Y qué hicimos en este pueblo? Yo juraría que fue fiesta. ¿Y por qué? ¿Porque alguien se paseó por el centro de la plaza o por qué fue fiesta ese día? No sé, es que de verdad aquí ya empezamos a plantear cosas que a mí me tienen un poco alucinado. Página del Ayuntamiento. En septiembre y coincidiendo con las fiestas patronales, el festivo será el viernes 24. A mí me ha sorprendido un poco el debate de la moción, lo digo sinceramente, porque, perdona, la persona que yo creo que ha recogido el espíritu de la moción es lo que ha dicho Marcia. Yo no estoy debatiendo si las actividades del ayuntamiento es que hay encierros o hay conciertos o hay una obra de teatro y si de eso depende el cumplimiento del convenio o no depende el cumplimiento del convenio. Oiga, ¿qué pasa? ¿Que si en un momento dado se decide, por ejemplo, que deja de haber encierros en el pueblo, entonces el convenio no tiene sentido? Es que yo no estoy debatiendo qué actividades han decidido ustedes hacer en una determinada semana. Lo que estoy diciendo es que el artículo 13 dice, durante el periodo de vigencia del presente convenio y durante la semana de las fiestas patronales, ha habido fiesta patronal porque ha decidido San Miguel Arcángel. Y no hay más que añadir. Entonces, durante esa semana los trabajadores tienen un derecho. Y Marcia lo ha dicho perfectamente. O sea, que los trabajadores que tienen, por ejemplo, una reducción de jornada en verano, si un día hace frío, dejan de tener esa reducción de jornada. O no, es que no es por el que tiempo, es porque hay más luz. O sea, que si hay eclipse, ese día también dejan de tener esa reducción de jornada. Pero qué absurdez estamos debatiendo. Es que esto, de verdad, en un juzgado no tiene por dónde agarrarse. O sea, que ustedes definen que la reducción de jornada de los trabajadores del ayuntamiento depende de las actividades que ustedes deciden desarrollar como equipo de gobierno. Es que me parece de verdad de todo no entender lo que dice la palabra escrita de un convenio. Es que esto no está al albur de lo que ustedes decidan hacer como actividades. Es que esa semana los trabajadores del ayuntamiento tienen un derecho adquirido. Porque gracias iba a decir al cielo, pero no, gracias a la lucha de los trabajadores y trabajadoras de este país y del mundo, pues hay derechos laborales que la gente se ha ganado y que lo tienen. Y que no depende de la decisión del primero que pasa por ahí decir, pues te los anulo. ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? San Miguel Arcángel es el patrón de este municipio. Y San Miguel Arcángel se ha celebrado. Ha tenido un día y ese día ha sido fiesta. Si no, pregúntele a los niños de nuestros pueblos si han ido o no han ido al cole. Es que, de verdad. Y ese día, esa semana, donde está ese día, los trabajadores tienen ese derecho adquirido. ¿Qué pasa? Que vamos a tener que, a partir de ahora, van a ustedes a preguntar a los trabajadores del ayuntamiento si van a ir o no van a ir al encierro, que van a ponerse en la puerta y les van a preguntar, oiga, ¿va usted a ir al encierro? ¿Le van a hacer esa pregunta? ¿Van a pasar lista? ¿O van a preguntarles si van a ir a misa? ¿Y se lo van a dar o no, dependiendo si van a su actividad X o a misa o al encierro? ¿De eso va a depender que ustedes les den esa semana? Porque parece que aquí lo que depende es de su criterio absolutamente personalísimo el conceder este derecho que se han ganado en el convenio. Eso es lo que es esto. Esto es una cacicada. Esto es una cacicada. Y, en fin, me imagino que llegarán demandas. Y, efectivamente, seremos los demás los que pagaremos la fiesta judicial. Como ya está pasando. Donde les han dicho que no han negociado, no han respetado la negociación colectiva, que lo han convertido en un florero. Y ese juicio lo hemos pagado, eso lo hemos pagado los vecinos y vecinas de Moralzarzal. Y cuando ustedes no están de acuerdo y apelan, pues también pagamos nosotros la fiesta judicial, que es que nos están convirtiendo ustedes en unos pagafantas. En fin, la moción ha salido adelante. Espero que ustedes respeten el acuerdo de este pleno y le den a los trabajadores y las trabajadoras del municipio el derecho que tienen ganado y se merecen. Gracias. Vecino Foro Moralzarzal participa.
Sobre la moción no voy a entrar porque yo creo que ya está bastante debatida, pero sí que veo algún ataque personal que pienso. Si usted me dice que qué he hecho en estos días, le puedo decir que he organizado 18 fiestas, 18 actividades, 3 novilladas y unas cuantas, y he coordinado otras poquitas de deportes, de juventud. O sea, Cultura solo ha hecho 18 actividades. Lo digo porque a lo mejor no ha pasado por allí, pero si hubiera pasado con aforo completo, lleno de gente, ha disfrutado de esas actividades, por cierto. Y esta posición de oraciones, ¿no? Dice, por eso hemos preparado una serie de actividades culturales y deportivas con control de aforos y distancia de seguridad. Solo le pedimos una cosa, disfrute las actividades. Evidentemente, es que es bastante lógico. Perdón. Partido Popular. Ciudadanos. Partido Socialista. Pues yo sí voy a hablar, porque creo que una vez más en este pleno, presidente, ha permitido una acusación de un posible delito a un concejal de alguien de su equipo de gobierno. No me parece institucional ese tono y no me parece que cualquier cosa deba respetarse. Es la segunda vez que en este pleno sucede. Primero fue un insulto, que usted pensó que por la RAE, fue a la RAE, gracias, no era un insulto y lo permitió. Y hoy ha permitido que un concejal de su equipo de gobierno trate a otro concejal diciéndole que ha cometido un delito. Usted muchas veces se ha enfadado en este pleno o se ha sentido ofendido cuando ha habido un grupo que le acusaba de alguna forma de cometer un delito y gritaba en este pleno, vayan a los juzgados, vayan a los juzgados, y demuéstrelo. Yo creo que es su labor tratar de que si hay gente que no tiene la institucionalidad suficiente para representar al municipio como concejal, que por lo menos pueda llamarle la atención. No le digo que le corrija, no le digo que le quite la palabra, pero por lo menos le pueda llamar la atención que alguna vez a mí por interrumpir se me ha llamado o que alguna vez a mí por una actuación en el pleno se me ha llamado y de manera buena, a lo mejor bien hecho, pero también respételo con respecto a los concejales de su equipo de gobierno. Y voy a responder al concejal del equipo de gobierno. Este concejal no trata de ir a eventos para armar bulla ni para ir a una quedada, como ha dicho usted. Sí, no lo ha dicho. No esconda la patita. No esconda la patita. No esconda la patita porque lo que ha dicho lo ha dicho. No, ni me amenace con que luego ni me da igual. Usted ha dicho lo que ha dicho y está en el videoacta. No es que luego vaya a decirme ni nada. Este concejal fue muy tranquilo a la calle Huertas en fiestas, porque había gente, como hace cualquier momento, y estuvo debatiendo de manera muy tranquila con la policía. Y como ellos tienen palabra que cuenta como veracidad, puede preguntarles y puede hablar de ellos si duda de mi honestidad, que es lo que usted ha hecho. Puede preguntar con la policía local y con la Guardia Civil, con Protección Civil, cuál fue mi presencia allí. Simplemente dar un paseo, ver en qué condiciones estaba el municipio, como siempre he hecho cuando estaba en el equipo de gobierno o sin estar, porque pienso que los concejales de este ayuntamiento debemos estar pues haciendo las cosas que hace la gente en el municipio. Y ayudando o apostando por los trabajadores de una manera tranquila, sosegada, hablando con los comerciantes. Los comerciantes tenían dificultades para respetar los aforos, una situación complicada. Solo la he relatado para intentar que no pareciera que no hubo nada de fiestas o que sí hubo unas fiestas patronales locas como... ¿no? Unas fiestas patronales al uso. Simplemente he relatado un detalle. Además, desde mi grupo agradecimos ese mismo día en redes el trabajo bastante cordial que hicieron las fuerzas de seguridad del municipio y Guardia Civil, pero ir allí no significa que yo me fuese a unir a nadie. Creo que cada vez que sale su opinión, salen opiniones que dan algo de miedo. Y yo, al igual que le dije al portavoz de Vox, creo que deberían de tratar de rebajar ese tono, de rebajar. Porque este es un pleno que se merece un tono relajado y un tono comedido. Porque estamos en una institución que tiene más respeto que el que aquí se guarda muchas veces. Gracias. Vox. Nada más que añadir.
Pain. Evidentemente, de momento agradecer al portavoz del Grupo Socialista que me dedique a mí más tiempo que a defender la moción que presentaba MEC. Pero bueno, creo que en ningún momento he acusado a nadie. He preguntado y lo he dejado ahí. Yo no he acusado a nadie, ¿eh? Y el que tiene miedo es porque tiene algo que temer. Creo que en ningún momento he levantado la voz, he amenazado a nadie, ni nada. Al revés, hace un rato se me acaba de decir, cuidado, cuidado, cuidado con lo que ha dicho el portavoz de Pain. Ahora, parece ser que cuando a ustedes, y me dirijo a ustedes en común, y nunca mejor dicho, porque es socialismo en común, o Moro Zarzal, obrero español, ya no sé cómo llamarlo, pero bueno, ya que están ahí, se lo digo. A mí no me hace falta, para dar respeto y decir, señor cura, irme a Google, a Raleigh, a ver qué significa curas, porque gracias a Dios lo sé. Y digo gracias a Dios y lo sé, desde hace mucho. Veo que la manera de referirse tal igual, solo he hecho ese apuntillamiento, que no pasaba nada si hubieran puesto el señor cura y es el señor párroco, que cura, que párroco lo sé de sobra, bastante más que otros. Entonces creo que el tono amenazante ahora mismo ha sido como diciendo, cuidado que esto va a tener unas consecuencias, cuidado que cada vez que habla el portavoz de Pain, ¿por qué les molesta que yo hable y me dirija a ustedes? Y vuelvo a lo de antes. Es que dice que hay temor. He levantado yo aquí la voz, ¿he insultado a alguien aquí? No, perdón. Sí. Vaya, hombre, bueno, vale, ya estamos. Lo que pasa es que cuando nos dicen ciertas verdades duele. Y solo he pedido, y antes en la moción, igual me he equivocado, si no se llama cebolla roja, eso no es insultar, por supuesto, vamos, si es insultar eso, pues perdón, señor portavoz de MEC, que coste en acta, vamos, y que me enchufen todas las cámaras, le pido perdón, no se llama cebolla roja. Solo le he pedido que no confundan a la gente. Porque luego la gente se va a preguntar después de esto, que dicen que no, pero todo su planteamiento de exposición es por las fiestas. Luego viene el acuerdo. La gente se va a preguntar, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Que ha habido fiestas? Pues la gente le va a decir a ustedes que son tan amigos de asambleas y de encuestas, va a decir, pues si ha habido fiestas no me he enterado. Pregunten, ustedes salgan, pregunten en el pueblo a la gente que pasa por el pueblo, ¿ha habido fiestas? Y no ha habido fiestas. Y nada más, y siento mi tono si les molesta, pero no me pienso callar, ¿eh? Eso está más claro que el agua. Ahora también muchas veces me fastidia a mí quién decide aquí, el que sabe hablar, el que no sabe hablar, quién es constitucional, quién no es y quién está en posesión de la verdad. Y eso es lo que no pienso consentir, por lo menos en lo que a mí se me refiere. Y cada vez que lo saquen ustedes, les interpelaré y diré lo que tenga que decir. Y cuando insulte a alguien, busquen las actas, desde que estoy aquí de concejal, a quién he insultado directamente y a quién he amenazado, ¿eh? Gracias. Concejala no adscrita Marcia. Nada más que añadir. Concejala no adscrita Susana. Muy bien, pues agotada esta moción, pasamos a la siguiente moción, que es la presentada por Vox, por la declaración inconstitucional del primer estado de alarma. También fue una moción que quedó sobre la mesa. Tenemos el informe jurídico que se ha podido pasar a todos los grupos municipales, a todos los concejales y concejalas. Por tanto, tiene la palabra Vecinos por Moro Zarzal. Participa. Vox, perdón. Bueno, paso a leer la exposición de motivos. En el recurso de inconstitucionalidad número 2054-2020, interpuesto por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los Diputados contra el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, artículos 7, 9, 10 y 11, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Así comienza la sentencia publicada el 19 de julio de 2021, pasadas las 10 de la noche. Una vez que por parte del Tribunal Constitucional se ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declaró el primer estado de alarma, deben señalarse las diferentes consecuencias que de ello se derivan para el Ayuntamiento. Este hecho, en primer lugar, implica que todas y cada una de las sanciones que hayan sido impuestas por parte del Ayuntamiento por razón de saltarse las restricciones de movilidad y que se regulaban en el mencionado Real Decreto resultan ser nulas de pleno derecho. Por ello, el Grupo Municipal de Vox Moro Zarzal propone al Pleno de la Corporación Municipal los siguientes acuerdos. Primer acuerdo. Suspender la iniciación de expedientes sancionadores por vulneración del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declaró el primer estado de alarma. Segundo, dejar sin efecto todas aquellas multas tramitadas con expediente finalizado y acto administrativo firme, en los que hasta el presente no se haya realizado el cobro de la sanción.
Y tercero, iniciar de oficio los expedientes específicos de devolución de los ingresos indebidos en todas aquellas sanciones cobradas por el Ayuntamiento, como consecuencia de sanciones impuestas al amparo del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declaró el primer estado de alarma. Gracias. Ahora sí, vecinos por Moralezaza participa. Bueno, yo no voy a entrar en el debate. No podemos votarla a favor porque los informes dicen que no se puede votar a favor, ¿no? Existen tres acuerdos. El primero, suspende la iniciación de expedientes sancionadores por vulneración del Real Decreto. En eso estamos de acuerdo. Segundo, dejar sin efecto todas aquellas multas tramitadas, lo dice el propio secretario, ¿no? Que en cuanto a los procedimientos sancionadores en trámite y las multas firmes todavía no abonadas, la doctrina es unánime respecto a la procedencia del archivo de las actuaciones y, por tanto, la anulación de los cobros de la sanción. O sea, que estamos haciendo esto justo. Lo que no podemos hacer es el tercero, porque nos dice el secretario que no se puede hacer de oficio, con lo cual nosotros no podemos votar a favor de esta moción. Lo que dice el secretario es las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente. Por tanto, con carácter general, a juicio de esta Secretaría, el precepto excluye la posibilidad de reivindicar el importe de las multas abonadas, con lo cual es que no tenemos opción. O sea, no podemos votar en contra de lo que dice nuestro secretario, que es quien, en este caso, hace la lectura de la legislación. Por lo tanto, si dejara ahí, o sea, es que este tercer acuerdo no podemos votarlo a favor. Así que votamos en contra, pero porque los informes dicen esto. Y el informe, recuerdo, es el jurídico del Ayuntamiento, que es quien analiza la legislación para ponerla en marcha en este Ayuntamiento. Así que votamos en contra. Partido Popular. Buenas tardes. Como todos sabemos, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma por implicar una suspensión de derechos fundamentales más que una limitación. Es decir, que el Gobierno no eligió la figura legal adecuada para tomar estas medidas, ya que debió declararse el estado de excepción. También ha declarado inconstitucional el segundo estado de alarma por decretar 6 meses sin control parlamentario y por delegar en las comunidades autónomas competencias estatales para restringir libertades. Como hasta este mes de octubre no saldrá esta sentencia, las sanciones de este estado de alarma siguen siendo legales, pero en el caso del primer estado de alarma, la sentencia ha dado lugar a interpretaciones. Así, el informe de Secretaría dice textualmente: a juicio de esta Secretaría, el precepto excluye la posibilidad de reivindicar el importe de las multas abonadas. Decimos que la sentencia da lugar a interpretaciones porque esta semana el Gobierno del País Vasco ha decidido devolver las cuantías abonadas por estas sanciones impuestas para evitar discriminaciones, ya que la sentencia no precisa qué hacer en estos casos. En este caso, se podría decir que el estado de alarma no ha existido, por lo que, a nuestro juicio, las multas quedarían invalidadas y deberían ser resarcidas. Por todo lo expuesto, nuestro voto es a favor. Ciudadanos. Bueno, como ha dicho la concejala de Vecinos por Moralezaza Participa, igualmente nos remitimos a los informes de Secretaría y nuestro voto es en contra debido a que el tercer punto no se puede cumplir. Partido Socialista. Voy a intentar explicarlo. Según algunos de los pronunciamientos particulares de la propia sentencia, que el estado de alarma fuera dicho como anticonstitucional no significa que en esa misma sentencia no se reconozca que debería de haber habido una mayor excepcionalidad. Significa que el Estado debería haber citado el confinamiento desde el estado de excepción. ¿Qué confiere esto? Que confinamiento hubiera habido de todas formas. Es decir, el resultado último de las normas que se pidieron fue que hubiera habido confinamiento. Y no solo voy a votar a favor por lo que dice el informe de Secretaría, el convencimiento de que el confinamiento fue la herramienta única que ha habido para luchar contra la pandemia en un momento donde no había pandemia, es un convencimiento racional, humano y lógico. Y lo que está detrás de esta moción es la noción de que ese confinamiento no debería de haberse producido. No está las razones jurídicas, lo que está
dudando esta moción es la decisión política de dictar un confinamiento, que es una forma de decir que había otra forma de solucionar la primera ola del virus. Yo les digo que, humanamente, les digo que yo creo que no. Gracias. Mi voto es en contra. Manifestación en común. Para Moralzarzal en Común, esta moción emana de un modelo más cercano al populismo negacionista que al cuidado de nuestros y nuestras compatriotas, y que quiere igualar a aquellos que con responsabilidad nos quedamos en nuestras casas por el bien común que a aquellos que se saltaron a la torera todas las indicaciones sanitarias. Vox está peleando por dañar una de las herramientas para luchar contra la COVID-19, el paraguas del estado de alarma, que era absolutamente imprescindible para salvar vidas y conforme a la ley orgánica del estado de alarma. Estamos ante una decisión del Tribunal Constitucional que ha salido adelante con un solo voto y cuyo recurso es solamente parcial. Es una decisión sin precedentes que respetamos, pero con la que no estamos en absoluto de acuerdo, puesto que todos los países de nuestro entorno han recurrido a fórmulas similares dentro de sus respectivas legislaciones para luchar contra la pandemia. No olvidemos que todo esto era para luchar contra la pandemia. Parar el virus no hubiera sido posible si no hubiéramos tomado las medidas necesarias para detener su avance más allá de 60 días. No ha tomado en consideración el Tribunal Constitucional que la Ley Orgánica 4/81, reguladora de los estados de excepcionalidad política, estado de alarma, de excepción y de sitio, alude expresamente en su artículo 4 a la crisis sanitaria y a la epidemia, textualmente, como uno de los tipos de aplicación del estado de alarma. Pocas veces resulta más fácil aplicar este criterio, porque expresamente la ley pone como ejemplo un caso real del enunciado en el Instituto Jurídico. El Tribunal Constitucional no reparó en ello, de todas maneras. El Tribunal Constitucional defiende que este confinamiento comportó la suspensión, no la limitación, del derecho fundamental a la libre circulación consignado en el artículo 19 de la Constitución y que para tal suspensión debería el Gobierno haber decretado el estado de excepción y no el estado de alarma, ya que el estado de excepción permite la suspensión de los derechos fundamentales y el estado de alarma no. La suspensión comporta el vaciamiento del derecho. La limitación significa que el ejercicio del derecho es condicionado, esto es, no se puede ejercitar en su plenitud. Hay un largo trecho entre el ejercicio del derecho en términos absolutos y su ejercicio condicionado. Yo preguntaría a los vecinos y vecinas de Moralzarzal y a los concejales y concejalas si estaban confinados como en una cárcel o si podían salir para determinadas actividades, ir al banco, ir a las tiendas de alimentación, al médico, incluso a pasear al perro, y un largo etcétera, porque la norma permitía otras causas justificadas. Cuando un derecho se suspende, tal derecho no existe. Cuando un derecho se limita, el derecho existe, aunque condicionado en su ejercicio. Nos encontramos ante una sentencia candidata a recibir la enmienda del Tribunal Europeo de Estrasburgo, que ya sentenció en un caso similar ante la legalidad del estado de urgencia, equivalente a nuestro estado de alarma, decretado por el Gobierno rumano, y a formar parte de la cola de la lista de los varapalos que están recibiendo los altos tribunales de nuestro país en los tribunales europeos, afortunadamente de última instancia procesal. Por último, queremos destacar los bandazos de la extrema derecha, que no hizo más que pedir el estado de alarma desde el primer momento y que, de hecho, votaron a favor de este estado de alarma y ahora se desdicen y actúan con una enorme irresponsabilidad institucional, provocando una nueva sentencia cargada más de carácter político que jurídico. Por todo lo explicado, votamos en contra de la moción. Sí, nosotros, por supuesto, que respetamos la resolución del Tribunal Supremo y nos ceñimos a la a los principios de acuerdo que presenta la moción, y estando a favor tanto del primero como del segundo, también como tenéis en vuestra posesión los informes de secretaría, no así con el tercero, porque no se puede devolver las cuantías cobradas. Entonces, no se puede votar entre medias de abstención y en contra. Entonces, como no podemos estar a favor de los 3 puntos que se piden en el principio de acuerdo, pues vamos a votar en contra. Gracias. Concejala Nojita Marcia. A ver, yo antes de emitir el voto me gustaría hacer una pregunta, y es si se ha pagado alguna multa o se ha solicitado su devolución en base a la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, yo entiendo que multas durante el confinamiento ha habido, pero específicas
de estas que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales, entiendo que a lo mejor con esta moción, pues, o sea, yo sé que son datos que uno no guarda en la cabeza o tiene en la cabeza en cualquier momento, pero a lo mejor en base a esta moción sí que habéis buscado o visto si existía alguna multa ya pagada de este tipo, o entiendo que es más fácil que os suene si existe alguna solicitud o alguna reclamación de alguna de estas multas. Lo digo porque creo que si el escollo es el punto tercero, si no existen estos expedientes, pues da un poco igual, porque está claro por el informe de Secretaría que dice, en cuanto a los procedimientos sancionadores en trámite y las multas firmes, todavía no abonadas, la doctrina es unánime respecto a la procedencia del archivo de las actuaciones y por lo tanto la anulación del cobro de la sanción. Entonces, si no existen estas multas porque no se han cobrado todavía, o pues yo creo que simplemente se deja pues, o sea, no tiene ningún sentido el punto tercero. Y entonces, pues, dependiendo de esto, un poco iría mi voto por un lado o por el otro. Entiendo además, por lo que se ha dicho, que estamos todos de acuerdo en el punto primero y segundo, porque no tenemos otra opción, así lo dice la sentencia. Así que si es posible que se me conteste esto, pues emitiría mi voto en la siguiente ronda. Gracias. La moción dice lo que dice y tienes que emitir el voto con relación a lo que hay. Ahora mismo no está esa información y dice lo que dice. Con que si puedes emitir el voto, por favor. ¿No lo puedo dejar para la segunda vuelta? Sí, sin problema, sin problema. Concejala no escrita, Marcia. Bueno, pues realmente me pasa un poco igual que con la otra moción, ¿no? Que creo que al final nos vamos un poco de tema, porque independientemente de que sea justo o injusto o el Tribunal Constitucional se haya equivocado o no, el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia y entonces yo entiendo que de oficio el Ayuntamiento tiene que cumplir con los dos primeros puntos. Además coincide con el informe de Secretaría. O sea que, pero sí que me genera duda el segundo punto, porque como ha dicho el Partido Popular, lo que dice Secretaría es a su juicio. Secretaría no está negando que se pueda hacer este tipo de devoluciones. Y bueno, pues es verdad que es importante lo que dice Marcia, porque en caso de no haber ninguna multa cobrada, pues estamos debatiendo sobre un tema que tampoco tiene mucho sentido. En cualquier caso, yo me voy a abstener. Vox. La sentencia del Tribunal Constitucional responde a un recurso presentado por Vox contra el primer estado de alarma. Y a Vox se le ha dado de nuevo la razón. Y con ello se demuestra que el Gobierno se estaba extralimitando y estaba pisoteando la Constitución cuando usó el estado de alarma para aquellas funciones que realmente hubieran requerido un estado de excepción. Esto es una pequeña victoria para Vox, victoria de Vox para el conjunto de los españoles. Sin embargo, hay que lamentar que ha llegado un año tarde y, por lo tanto, ya es muy difícil reparar el daño causado. Vox siempre ha acusado al Gobierno de la Nación de haber utilizado esta medida excepcional de forma abusiva y con una clara vulneración de las libertades públicas. Y es que el Tribunal Constitucional no cuestiona la medida de mantener a los españoles en sus casas para frenar la propagación del coronavirus, sino el hecho de hacerlo bajo el paraguas del estado de alarma, porque carece de cobertura en la Ley Orgánica 4.1981. Por ello defiende que debería haberse empleado otro mecanismo, la aplicación del estado de excepción. Como ya hemos comentado, en esta moción hay que paralizar cualquier tramitación de expedientes sancionadores y, por otro lado, cabe destacar que es gravísimo para la democracia el varapalo judicial que ha recibido el Gobierno central por haber realizado un uso abusivo de su poder suspendiendo derechos fundamentales con un instrumento jurídico no adecuado y todo por no someterse al veredicto del Parlamento. Y ahora otra vez toca deshacer el nuevo entuerto en que nos ha metido el Gobierno de España. Y es que el Gobierno de España, en vez de atacar constantemente al Poder Judicial, a lo que se tiene que dedicar es a cumplir la ley.
Para portavoz del PSOE y MEC, cuando uno recibe una sentencia y a lo que se dedica es a criticar a los jueces, tiene un grave problema, y este problema es muchísimo más grave cuando el que recibe la sentencia y ataca a los jueces es el Gobierno de España. No respetan ustedes la independencia judicial. Pero es más, ustedes hablan de las vidas que han salvado el estado de alarma. Pero ¿quiénes son ustedes para hablar de las vidas salvadas si no saben contar todavía los muertos que hemos tenido durante la pandemia? Pero es más, le voy a decir las vidas que se hubieran salvado, que se han salvado con el estado de alarma. Y son las mismas vidas que se hubieran salvado con el estado de excepción. Es cierto que nosotros votamos a favor del estado de alarma, pero porque ustedes no aceptaron ninguna otra opción. Era lo único que teníamos. Por otro lado, y entrando en el informe del señor secretario, la Administración puede realizar, si no me equivoco, revisiones de oficio sobre expedientes conclusos. Quizás sobre el primer estado de alarma no, por prescripción a los 6 meses, pero el segundo estado de alarma, que va a salir también, que es inconstitucional, sí sería posible. Hay que tener en cuenta que lo que se pide en la moción es, en el punto 1, suspender los expedientes sancionadores pendientes, es decir, no concluidos. En el punto 2, que estamos todos de acuerdo también, dejar sin efecto aquellas multas con expediente finalizado, pero aún no cobradas. Y en el punto 3, es cierto que aunque el fallo no obliga a devolver las cantidades ya cobradas, tampoco exime de ello. Actuemos de buena fe y no discriminemos a aquellas personas que han pagado las sanciones y los que no las van a pagar porque el estado de alarma ha sido inconstitucional. Gracias. Vecinos por Malasarzal, ¿participa? ¿Algo que añadir? Partido Popular. Ciudadanos. Partido Socialista. Bueno, mi voto era en contra, no sé si ha quedado claro en el... como lo traía escrito el concejal de Vox la réplica, pues no ha podido escuchar lo que hemos dicho. Yo no he criticado la sentencia. He basado toda mi argumentación en un voto particular de la propia sentencia, respetando lo que ha dicho un juez. Yo sé que da poca flexibilidad traerlo escrito, pero si dice algo que yo he dicho, por favor, ríjase a lo que he expresado. Toda mi argumentación ha sido basada en el voto particular de un juez de la propia sentencia. Gracias. Malasarzal en Común. Sí, me gustaría que la extrema derecha no dijese lo que he votado a favor de la parte de la moción, que yo no he dicho que haya votado a ninguna parte a favor de la moción. Dice que estamos todos de acuerdo en la parte de la moción y yo no en ningún momento he dicho que esté a favor de nada de esa moción. Gracias. Paim. Concejala Nojita Marcia. Sí. Bueno, como no tengo los datos, pues mi voto va a ser abstención. Concejala Nojita Susana. Pues no queda aprobada la moción con 10 votos en contra, 2 votos abstención y 4 votos a favor. Pasamos al último punto del orden del día, ruegos y preguntas, pero de manera previa y por un error de presidencia, si no os importa, me salté a Juan en informaciones de concejalía que tenía que dar respuesta a alguna de las preguntas del pleno anterior. Si no os importa, le doy la palabra de manera previa a Juan Salazar. Juan, tienes la palabra. Gracias. Voy a ser muy breve, pero es verdad que se ha saltado y como se quedó en contestar. Se preguntó sobre el estado actual del plan de arbolado urbano. Entonces quiero comentar rápidamente la repoblación que se ha hecho en el Monte Matarrubia, 5 hectáreas con poblaciones autóctonas. Como bien se sabrá, pues hay que esperar 2 años a ver cómo va funcionando para hacer una segunda replantación. Ha habido 2 actuaciones en la dehesa de Malasarzal con la plantación de fresnos que están allí delimitados, como a su vez también la plantación de educación del parque nuevo que hay en la zona de Los Linarejos, no sé si lo habréis visto. También está en proceso de elaboración el parque forestal en el polideportivo, la plantación de arbolado también en la pequeña remodelación o arreglo que se va a hacer del parking del cementerio, así como a su vez la reposición del arbolado que hay en mal estado en distintas zonas del pueblo. Esto lo que he hecho no está detallado, si lo queréis pues yo lo pido a los técnicos y lo mando ya, es más o menos por una cuantía de unos 100.000 euros. Y luego sí quería comentar algo muy importante y es la introducción de la perdiz roja en la ladera de Matarrubia. Es una especie que está en extinción y es dificilísimo que críe salvaje. Es con una colaboración, se ha descubierto, de cazadores, ganaderos, senderos del agua, en fin, todo el mundo que quiere y disfruta el monte y lo respeta, de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos y por lo cual
este ayuntamiento, que somos todos, pues ha habido felicitación por parte de la CAN y de bastantes organismos relacionados con el tema del medio ambiente y la defensa animal, porque repito que es dificilísimo y muy raro que este tipo de perdiz críe salvaje. Nada más, gracias. Muchas gracias y perdona, Juan, por haberte saltado. Partido Popular. Sí, yo tengo primero un par de aclaraciones. Ángel, nosotros no acusamos, hemos preguntado reiteradamente y de forma educada, sí, con lo de antes que le has comentado al señor alcalde, a usted cuando ha habido un grupo… Un momento, Beatriz, esto es un ruego, es una pregunta, porque aclaraciones en este punto no entran. Ya, pero es que ha sido por… Ya, pero aclaraciones en este punto no entran. Puedes formular un ruego, puedes formular una pregunta. Vale, agradecimientos al concejal de ¿Un Seguridad. ruego o una pregunta? Vale. Pues el ruego que tenía era el que se ha comentado al principio del pleno, que era volver a dejar acceder al público al pleno. Y luego tengo dos preguntas. En los últimos meses hemos tenido constancia de numerosas sentencias judiciales condenatorias hacia el Ayuntamiento de Moralzarzal y con los correspondientes gastos que ustedes abonan con dinero de todos los vecinos. La pregunta es si podrían enviarnos un informe con todas las sentencias condenatorias hacia este ayuntamiento desde el principio de esta legislatura y las consiguientes costas, multas que se hayan tenido que abonar. Y la siguiente pregunta es que el pasado 20 de septiembre la Comunidad de Madrid aumentó y suprimió aforos y acabó con los horarios en hostelería, instalaciones deportivas, teatros y cines. En cultura, a partir de esa fecha, no hubo limitaciones de aforo y estaba permitida la ocupación al 100% con uso obligatorio de mascarilla. Durante las fiestas patronales ha habido varios conciertos con aforos reducidos, según ha explicado la concejala de Cultura, y en lugares cerrados. Y en los que mucha gente se ha quedado sin entradas por este motivo. ¿Por qué se han seguido manteniendo estas restricciones a pesar de que estaba permitida la ocupación al 100%? Nada más. ¿Alguna cuestión más por parte del Partido Popular? Rosana, por favor. Esther. Buenas tardes. El ruego es reiterado porque ya lo hemos preguntado en diferentes plenos, la eliminación del mobiliario urbano. En el pleno pasado, el señor Martín y el señor Rodríguez me contestaron que era debido al vandalismo y al botellón, y ya que tienen localizado el problema, quisiera que se actuara y se volviera a colocar el mobiliario urbano en diferentes zonas. Asimismo, pedir la colocación de bancos, porque hay grandes distancias en el municipio donde las personas mayores no pueden sentarse. Nada más. Muchas gracias. ¿Algo más por parte del Partido Popular? Vale. En cuanto a las sentencias condenatorias, yo entiendo que no habrá ningún problema. Lo consultaremos con el secretario, que es el responsable de materia jurídica, y se dará contestación en su debido momento. ¿Hay contestación en cuanto a los eventos de cultura, Gemma? Sí, la decisión de mantener los aforos como se tenían es porque la normativa cambia un lunes en medio de todo el proceso de fiestas. La Junta de Seguridad Local ya había sido previa, estaban calculados todos los servicios de seguridad de todos los eventos, tanto de seguridad privada como de seguridad pública, para los aforos que se tenían marcados, y porque en realidad, aunque cambió la normativa de aforos en cultura, no cambió la normativa de pedir unos informes previos a sanidad en caso de actos multitudinarios que se consideran a partir de 1000, con lo cual mantuvimos lo que había porque nos parecía lo más coherente para salvaguardar la situación que teníamos en ese momento todavía de pandemia. Pasó, se hacen todas las preguntas. Pregunta. Has explicado antes, Gemma, que en los festejos taurinos también se va a reducir el aforo. Los festejos taurinos se mantiene el aforo que marca la normativa, que es del 100%, pero aún así hemos tenido que hacer un informe de sanidad que es por encima de 1000 y ha habido que hacer un protocolo. Por eso en esos días no se pudo hacer. Para festejos taurinos tenemos tiempo. De todas maneras, el aforo de plaza para los eventos taurinos no creo que no afecta en este caso, que la plaza tiene un aforo de 6000, ¿no? Me parece. O sea,
Vale, es que en ese momento estamos hablando de un cambio que se produce, yo creo Sí, que sí. quiero que seáis conscientes de cuándo se produce el cambio normativo y cuándo se produce el anuncio de fiestas y la organización. Lo que sí que se cambió fue el aforo del tema del parque. Como hubo que llevarlo a interior y en el parque solo se podían dar 150 entradas, cuando fuimos a Cultura mantuvimos el 75%, que es lo que teníamos como habilitado. Nos daba como la posibilidad por los recursos que teníamos. No podíamos llegar tampoco al 100% porque no eran numeradas. Pero en el caso de la plaza es que cambian la normativa el lunes y se hace en vigor el martes. Y el primer concierto era el jueves, es que había un día, no había posibilidad de hacer ningún tipo de informe, llamar a Sanidad, cambiar los contratos de seguridad privada. Nos parece que hay que ser precavido y en estos casos creo que, en nuestro caso, primamos la seguridad frente a abrir de repente el aforo y llenar la plaza, ¿no? Que no teníamos cómo controlarlo. No solamente controlar a la gente dentro, sino después fuera también, que teníamos los servicios que teníamos. Y ya hemos visto que antes, ¿no?, lo que se ha provocado, incluso tú no lo organizaras, pero eso también hay que tenerlo controlado, la precaución. Gracias. Partido Socialista. Sí, recientemente se ha iniciado en el Ayuntamiento un proceso previo del Plan General Urbano, de ordenación urbana, en el que han participado diferentes, o están participando, porque están siendo en estas fechas, diferentes expertos y cargos públicos de la Comunidad de Madrid y expertos en los que el resto del grupo no ha tenido oportunidad de exponer si querían participar de esa exposición de los expertos. Mi ruego es, a semejanza de cuando se está legislando una ley, en las comisiones suele haber una proporcionalidad en los expertos que puede hacer que la visión no sea la única que marca el equipo de gobierno. Y mi ruego es si tienen pensado ampliar la participación de expertos a los expertos que puedan proponer los distintos grupos, determinado que la visión urbanística entre quizás los técnicos de la Comunidad de Madrid, el equipo de gobierno y, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista puede ser diferente. Y creemos que daría más matices a esa información previa que se está dando en el proceso de participación. Vemos importante que se dé información a los ciudadanos, pero también creemos que la diversidad en esa información debe estar presente. Y solo tengo ese ruego. Bueno, ¿tercera en común? Sí, unas preguntas. Lo primero, ¿hay novedades acerca de la solución a los vertidos de aguas fecales en la dehesa? ¿Se ha realizado alguna acción desde el último pleno? Otra pregunta es que han cambiado alguna de las farolas de la avenida Salvador Sánchez Frascuelo, pero en la mediana siguen los boquetes. Y era para saber cuándo los iban a solucionar. Hay boquetes en las farolas y también en alguna tapa de alcantarilla alrededor, que también hay algunos boquetes. Me refiero a la mediana, no sé si está quedando claro, a la mediana de la avenida Salvador Sánchez Frascuelo. La siguiente pregunta es si ya saben algo acerca de si el proyecto de aparcamiento que tienen ustedes va a ser de pago o no va a ser de pago para los vecinos y vecinas que lo vayan a utilizar. Lo hemos preguntado hemos hecho esta pregunta en varias ocasiones y nos dicen siempre que lo están estudiando y tal. Bueno, pasa el tiempo y queríamos saber si ya saben si los vecinos y vecinas van a tener que pagar por un sitio donde ahora aparcan gratis. Y queríamos saber si en los nuevos desarrollos urbanísticos que está viendo en Moralzarzal, en la zona de los Llanejos y tal, si ahí están haciendo esos desarrollos con carril bici, porque no lo sabemos y nos gustaría saber si lo están desarrollando, si tienen proyectado o... Gracias. Se dará contestación en el siguiente pleno a todas las preguntas. Vox. Sí, voy a pasar primero a una pregunta. El campo de tiro, sabemos que se han presentado al menos un proyecto para explotar el actual campo de tiro en Moralzarzal. Campo de tiro que se encuentra actualmente abandonado. Sin embargo, parece que el procedimiento está paralizado, o el expediente, y lo que nos gustaría saber es la causa de ello o por qué no se publica o licita para que se presenten más empresas a poder explotar dicho campo de tiro. Pásale los ruegos. Por otro lado, tengo un ruego. Este es el estado en el que se encuentra una farola en la calle de la Fuente y que lleva meses en este estado. Es decir, no existe la farola como tal y está cubierto el hueco que deja por un cono. Ya ha sido avisado al ayuntamiento varias veces, entonces pues simplemente rogar que instalen lo antes posible dicha farola para evitar así posibles accidentes.
Tengo otro ruego que es, ruego que se me envíe a mi correo electrónico, al de mi grupo municipal, un informe con el número de expedientes sancionadores durante el primer estado de alarma inconstitucional y que ya hayan sido cobrados, junto con sus importes. Y luego también ruego que se comente, porque se ha hablado de ello en este pleno, que se comente que se votó respecto a la moción presentada por Vox en la TAM y que pedía transparencia a la información, permitiendo la asistencia de los concejales de la oposición que así lo quisieran y procediendo a la grabación de los plenos, al igual que se hace actualmente en los plenos de la mayoría de los ayuntamientos. Gracias. Pues es una pregunta. El micrófono, Juan, y lo que sí que te puedo decir, que se ha licitado 3 veces, Santiago, 2 veces, el campo de tiro, lo hemos licitado y en todas las ocasiones ha quedado desierto. Nadie se ha presentado que la última vez se presentó una persona, alguien interesado, pero la propuesta era inadmisible. Y aprovecho para decir que ahora mismo hay, por intervención de armas, una propuesta de suspensión de la actividad en el campo de tiro. El anterior concesionario dejó en un estado que ahí están los informes y se puede solicitar el informe, podéis hacer a GESDOC y verlo, un informe bastante duro en cuanto a cómo quedó el campo de tiro, teniendo en cuenta que ese campo de tiro además está en el parque regional, donde las actuaciones pues son muy complicadas, es decir, se tiene que mantener, y ahora mismo hay una propuesta de suspensión por parte de intervención de armas de Guardia Civil del campo de tiro. Estamos haciendo el último intento con una empresa que está interesada para poder hacer la explotación de este lugar, pero, como decía, en varias ocasiones ya ha quedado desierto, pues porque al final las condiciones parece que no son tan interesantes para esa explotación, a no ser que pues el ayuntamiento haga una gran inversión con cuestiones que incluso no se podrían hacer dentro de lo que es el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Juani. Sí, la moción se trasladó al Pleno, pero no se votó, se votará en el siguiente Pleno. Por eso no podía informarte de la votación. Concejala no adscrita, Marcia. Sí, yo tengo 2 preguntas. La primera, me gustaría saber en qué estado de ejecución están los proyectos aprobados por los presupuestos participativos que estaban presupuestados en los presupuestos 2021. Esa es la primera. Y la segunda, en el mes de julio, en el pleno del mes de julio, hice una pregunta acerca de si se iba a rectificar la afirmación que se hizo de que esta concejala dejó sus competencias el día 15 de marzo, en una respuesta que se dio por escrito y luego de manera verbal en este pleno, y que se remitió a todos los grupos de este pleno. Afirmación incorrecta que solicité que se rectificara y que vuelvo a solicitarlo. Muchas gracias. El estado de ejecución presupuestaria se contestará en el próximo pleno, porque ahora mismo los datos entiendo que de cabeza no los tenemos, y lo otro es un ruego, entiendo. Pues formula otra vez la pregunta, porque yo por lo menos no la he entendido, por favor. Vuelvo a hacer la pregunta, que también hice como pregunta en el pleno de julio. Si se va a rectificar la afirmación que se hizo de que esta concejala dejó sus competencias el día 15 de marzo, en una contestación, respuesta que se dio por escrito y que se remitió a los grupos de este pleno, afirmación incorrecta que solicito de nuevo se rectifique. Yo no recuerdo cuál es ese escrito, si lo puedes enviar, se estudiará y si hay que rectificar, sin duda se rectificará. Concejala no adscrita, Susana. Sí,
Tengo 3 preguntas. Una de ellas es sobre la ladera de Matarrubia, que he preguntado en varias ocasiones y se nos ha informado que se iban a realizar medidas para poder paliar la situación agonizante de la ladera de Matarrubia. Y bueno, pues a fecha de hoy, que entiendo que la ladera sigue la misma situación agonizante, me gustaría saber cuál es la evolución de las medidas que se han comentado. Señalización, campañas informativas, campañas de vigilancia. Y en cuanto a la propuesta... ya está. O sea, en cuanto a la ladera de Matarrubia sería eso, simplemente saber la evolución en cuanto a las medidas que se proponían. También la segunda pregunta es con respecto a la modificación presupuestaria que se llevó a cabo en el mes de mayo y que salió adelante de este año. Entonces, me gustaría saber en qué situación están cada una de las partidas, si se están licitando, están adjudicadas, están ejecutadas a fecha de hoy. Y, por último, en el pleno de julio realicé una pregunta con respecto a la ocupación de terrazas y pregunté por qué el Ayuntamiento estaba permitiendo incumplimientos de la normativa en cuanto al horario de terrazas en la calle de la Huerta. Para hacer esa pregunta, simplemente me remitía a la ordenanza 015. Bueno, no sé si es necesario leerla en su totalidad, pero bueno, es la que regula la ocupación de terrazas. Y el artículo 5 dice condiciones de autorización. El apartado 5.6 habla del horario. Y cuando habla de la calle de la Huerta, dice que las terrazas autorizadas en calle Huerta tendrán el siguiente horario especial de apertura y cierre: domingo a jueves de 8 a 1 horas y viernes, sábados y vísperas de festivos de 8 a 2. Ahora vuelvo a traer otra pregunta un poco al respecto de las terrazas en la calle de la Huerta, pero en este caso con respecto al artículo 3 de autorizaciones, donde dice que excepcionalmente las terrazas a instalar en la calle de la Huerta se otorgarán como autorizaciones de temporada, comprendida entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de cada año. Y bueno, pues a día de hoy, que creo que es 7 de octubre, las terrazas siguen puestas en la calle de la Huerta con reserva de espacio únicamente para ello. La respuesta que me dio la alcaldía en ese mismo pleno de julio fue que este equipo de gobierno y el alcalde que lo preside entiende que no se está incumpliendo ninguna ordenanza. Por lo tanto, se está cumpliendo la ley, por supuesto, y si alguien considera que no se está haciendo, como he dicho en otras ocasiones, ya sabe dónde está el juzgado. Nosotros, desde luego, tenemos claro lo que estamos haciendo y tenemos claro en qué nos estamos amparando para tomar todas aquellas acciones que se considera desde algún grupo político, desde alguna concejal, que se pueda estar incumpliendo la ley. No se está incumpliendo la ley y se está teniendo en cuenta todo lo que dicen nuestras ordenanzas, incluso lo que no dice. Bien, pues aparte de la pregunta que ya he realizado con respecto a por qué siguen las terrazas cuando el artículo 3, autorizaciones, dice que tenían que haber terminado a fecha 30 de septiembre, la otra pregunta es si el equipo de gobierno, dicho por el alcalde presidente en este pleno, tiene claro lo que están haciendo y tiene claro en qué se están amparando, pues yo creo que no habría ningún problema en compartirlo con el resto de la corporación y con el resto de vecinos del municipio. O sea, yo me encantaría saber a qué norma nos estamos acogiendo para poder permitir esto que a la luz de la lectura que hago de la ordenanza 015, pues parece un incumplimiento. Quería también añadir que me gustaría saber, con respecto a esta respuesta que da la alcaldía, cuando dice que se está teniendo en cuenta todo lo que dicen nuestras ordenanzas, incluso lo que no dice, pues a mí me genera muchas dudas. Me gustaría saber el Ejecutivo qué es lo que está haciendo que no dicen las ordenanzas. Nada más, muchas gracias. Perdón, en cuanto a las modificaciones presupuestarias, le insto a que vea todas las mesas de contratación, donde se puede ir viendo absolutamente cómo van todos los procedimientos y los perfiles, o sea, del contratante, donde se va licitando absolutamente todo con relación a las posibilidades que vamos teniendo. Puedo decir que estamos en un grado de ejecución
bastante satisfactorio, incluso con las fechas que estamos. A través del acuerdo marco de proyectos se está pudiendo desatascar mucha del atasco que había en urbanismo y se está pudiendo al mismo tiempo sacar muchas licencias que estaban muy atascadas por el exceso de trabajo que había en ese sentido y la mala organización que pude encontrar en el área de urbanismo a mi llegada desde mi punto de vista. Desde ese punto de vista sí que es cierto que el estado de ejecución, como digo, se va a ir viendo a través de las mesas de contratación que en breve se licitarán en la mayoría de las actuaciones, sobre todo las más importantes, en base a los presupuestos y a la modificación presupuestaria. El resto de preguntas no tengo respuestas para ello en estos momentos. Por lo tanto, muchas gracias. Sí. Nada, simplemente decir que este acuerdo marco ya estaba contemplado en el presupuesto cuando yo estaba... Pero ¿esto es un ruego o una pregunta? No, es simplemente un comentario a lo que sea, una aclaración, porque ese acuerdo marco ya estaba cuando yo estaba de concejal. Es más, se utilizó para apoyar un presupuesto de una modificación de la obra del cementerio y por eso no se pudo llevar a cabo en ese momento. Pero en ningún caso, o sea, creo que era una recomendación continua en ese momento de quien llevaba la Concejalía de Urbanismo de tener ese acuerdo marco. Gracias. Buenas noches. Nos vemos en el próximo pleno.